Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, aquí estamos en Mar del Plata, Argentina, con un nuevo cuento para cerrar la semana. Les mando un beso a la distancia para todos y bueno, aquí va. Se trata de una nueva autora para los cuentos de Rodo, Elena Blavatsky. Es una escritora ocultista y teósofa ucraniana. El cuento lo tituló Un Matusalén ártico. Es una historia de Navidad, según dice la autora. Aquí va. El antiguo castillo de un rico propietario de Finlandia se veía muy favorecido de gentes en aquella fría noche de Navidad, gentes reunidas al amor del fuego del clásico hogar, todos recuerdos de la santa tradición hospitalaria de sus nobles antepasados, por la que se conservaban aún vivas las prácticas y supersticiones de la Edad Media, en parte rusas, llevadas de las orillas del río Neva por los últimos dueños. No faltaban en aquella noche consagrada por los siglos ni el árbol de Navidad ni los demás preparativos de fiesta que son de rigor allí como en toda la tierra. El castillo estaba lleno de tesoros arcaicos, los ceñudos retratos de los antecesores, en viejos y carcomidos marcos, toda clase de armas de caballeros y de antiguos vestuarios señoriles en los armarios. Extenso, misterioso el tal castillo, como todos los edificios de su clase, no faltaban en él tampoco antiguos torreones maltratados y desiertos, baluartes almenados, góticos ventanales, sus sótanos mohosos, oscuros e interminables, no visitados desde hacía quizá docenas de generaciones y enlazados con cuevas y escapes subterráneos. Era, en fin, en tal castillo-palacio, un resto imponente de un pasado feudal no menos imponente que él mismo y el más apto, por lo tanto, para la reproducción de toda clase de horrores románticos. El héroe principal de esto es, por el contrario, un hombre vulgarísimo, a quien llamaremos Erkler, o mejor dicho, el doctor Erkler, profesor de medicina alemán por línea paterna y completamente ruso por su educación como por su madre. El doctor Erkler era un consumado viajero por haber acompañado en todas sus empresas a uno de los más famosos exploradores en sus viajes alrededor del mundo. Uno y otro, el doctor y el explorador, habían tenido ocasiones varias de ver cara a cara la muerte y desafiarla intrépidos, a veces bajo las nieves polares, en otras ocasiones bajo los tórridos calores del trópico. Entre el cúmulo de sus tan numerosos como emocionantes recuerdos, el doctor parecía mostrar una no disimulada preferencia entusiasta hacia sus inviernos, pasados en Groenlandia y Nueva Zembla, más que hacia aquellos otros, como por ejemplo de Australia, donde entre otras peripecias graves estuvieron a punto de morir de sed, él y los suyos durante una travesía de 14 horas sin sombra ni agua. Sí, solía decir el doctor en medio de sus pintorescas y vivas narraciones. Sí, sí, lo he experimentado todo. Todo, excepto eso que en su ignorancia las gentes supersticiosas llaman lo sobrenatural. Sin embargo, agregó con trémula y baja voz, hay un suceso sumamente extraordinario en mi ya larga vida. He tropezado una vez con un extraño hombre, rodeado de circunstancias completamente inexplicables, capaces de confundir al más escéptico. Todos los presentes sintieron, al oír aquello, el aletazo de la curiosidad, una curiosidad terrorífica, bien adecuada al momento aquel, en que el viento silbaba con estrépito y caía la nieve en abundancia, haciendo más inestimable el beneficio de las comodidades de cuantos lo escuchaban al doctor en torno del hogar. El sabio continuó de esta manera. En el año 1878 nos fue muy difícil invernar en la costa noroeste de Spielberg, en nuestra exploración del fugaz verano anterior hacia el polo.
Como de costumbre, el propósito de abrirnos un camino hacia el Ártico fracasó por causa de los icebergs. Tras vanos esfuerzos, tuvimos que rendirnos a la dura fatalidad. De allí a pocos días, la terrible noche polar tendió sobre nosotros su manto cruel, y nuestras naves quedaron aprisionadas por los hielos en el Golfo del Musel, donde habíamos de pasar ociosos y separados de todo trato humano durante 8 largos meses del invierno polar. Sentí que mi fuerte voluntad me flaqueaba ante tan negra perspectiva, y más aún en cierta espantosa noche de tempestad en que los torbellinos de ventisca destruyeron nuestros depósitos de provisiones, entre ellos 14 ciervos con cuya carne contábamos como arma contra la vida ártica, que exige, según nadie ignora, un aumento considerable en la cantidad y la calidad de los alimentos. Nos resignamos, no obstante, lo mejor que pudimos por nuestra pérdida cruel y hasta llegamos a acostumbrarnos al más nutritivo alimento del país, consistente en la carne de foca y en su grasa. Para prevenirnos contra los rigores de la invernada, los hombres de nuestra tripulación habían construido, con los restos salvados del anterior desastre, una casita bastante aceptable y dividida en 2 departamentos, uno para mí y los otros 3 jefes y el segundo para ellos. Añadimos al edificio un tercer cuerpo o establo protector para los escasos ciervos que se habían salvado de la catástrofe. Se iniciaron al punto la inacabable serie de monótonos días y noches que eran una eterna noche sin aurora ni crepúsculo. Como, además, nos habíamos trazado el plan de que 2 de nuestros barcos regresasen en septiembre antes de que les cortasen la retirada a los hielos, y este plan se había frustrado por haberse anticipado la estación, la tripulación era triple o cuádruple de la calculada para la invernada y para los elementos con que contábamos para afrontarla. Así que no solo teníamos que economizar las provisiones, sino también el combustible y la luz. Las lámparas se encendían solo para casos de urgencia o científicos. Teníamos que contentarnos, pues, con solo la luz que quisiera darnos la providencia en aquella noche sin día, a saber, la luz de la luna y la de las auroras boreales. Pero, ¿cómo describir la gloria de aquellos incomparables fenómenos celestes? ¿Cómo ponderar las cambiantes luces y colores de sus irradiaciones tan fantásticas como gigantescas de variedad infinita? En cuanto a las noches de luna de noviembre, eran sencillamente maravillosas, con los siempre cambiantes espectáculos de sus rayos entre hielos y nieve. El encanto de tales momentos no se apartará jamás de mi mente. Una de estas últimas noches, desde fines de noviembre hasta mediados de febrero, no tuvimos crepúsculo alguno que nos permitiese diferencia entre la noche y el día. Acertamos a divisar entre los reflejos de la luna una mancha oscura que se movía hacia nosotros, a un grupo compacto de hombres trotando hacia el lugar donde nos hallábamos, sobre la planicie nevada. ¿Qué seres humanos podían, sin embargo, ser aquellos? Sí, era ya indudable, aunque no quisiéramos dar crédito a nuestros ojos, un pelotón como de 50 hombres se aproximaba rápidamente a nuestra vivienda. Eran 50 cazadores de focas guiados por Matilín, el más famoso veterano de tales empresas peligrosas y que, como nosotros, había quedado varado por los hielos en su retirada. Los hicimos entrar, atendiéndolos lo mejor que pudimos. Después interrogamos a Matilín. ¿Cómo supieron que estábamos aquí? Nos lo dijo y nos enseñó el camino hasta este albergue el viejo Johann, contestaron varios, señalando a uno de sus compañeros, un anciano venerable, con el cabello más blanco que la misma nieve. Verdaderamente es asombroso que un anciano como este se dedique aún a cazar focas en compañía de hombres jóvenes como ustedes, en lugar de aguardar en el rincón de su hogar al amor de la lumbre la llegada del último de sus días. Además, ¿cómo acertó a saber nuestra presencia en la solitaria región del oso blanco? Dijimos todos.
Tanto el buen Matilín como los demás de su grupo sonrieron compasivos ante nuestra ignorancia. Según ellos nos aseguraron, el viejo Johann lo sabía todo, añadiendo: bien novicios deben ser ustedes en estas tierras polares cuando ignoran la existencia de este prodigioso Johann. ¿Y ahora tanto se asombran de su presencia?, dijo otro. Vengo cazando focas en estos mares desde hace 45 años, día tras día, añadió el primero, y siempre lo he encontrado igual al buen Johann, a quien todos veneramos con su cabellera blanca y su aspecto majestuoso. Es más, recuerdo perfectamente que cuando yo era niño y acostumbraba a salir a la mar con mi padre, este y mi abuelo me contaban lo mismo, punto por punto, respecto de Johann, añadiendo que igual contaron a mi abuelo, su padre y el padre de su padre. Todos le habían conocido igualmente anciano e imponente de grandeza, con sus ojos de fuego y su cabellera toda de nieve. Según mi cuenta, entonces, ese buen viejo tiene ya más de 200 años, dije festivo e incrédulo. Para sacarme de mi escepticismo, varios marineros rodearon al patriarca de la barba y cabellera blanca preguntándole: abuelo querido, ¿tendrías la bondad de decirnos tu verdadera edad? Realmente, hijo mío, yo mismo no lo sé, replicó con la más pura de las sonrisas. Nunca conté mis años y vivo así el tiempo que Dios me ha decretado en su sabiduría inescrutable. Pero, ¿cómo supiste que invernábamos aquí?, interrogué. Él me guió, repuso simplemente. Solo sabía lo que sabía. No me atreví a indagar más. Terminó el doctor coronando su narración con estas palabras, dichas en voz muy baja y como hablando ya consigo mismo. Inexplicable, absolutamente inexplicable. Aquí termina el cuento de esta autora ucraniana, Elena Blavatsky, un Matusalén ártico. Bueno, les mando un beso grande y mañana sábado vamos a iniciar el fin de semana con un nuevo cuento. Abrazote.